Bienvenidos seres de luz a un episodio más de Nirvana Community. Hoy tenemos un invitado muy especial, un sexólogo que ha roto las redes con contenido disruptivo con respecto a una sexualidad sana, donde enseña a las personas a vivir su sexualidad a punto caramelo. Bienvenido, Pancho Larrea. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y apoyarles en esta muy chévere iniciativa que han tenido. Sí, estamos muy emocionados aquí por tenerte y quería empezar por preguntarte, porque muchas personas no saben realmente todo lo que abarca la sexología. Entonces quería que nos cuentes, ¿qué es la sexología? ¿Cuánto tiempo tenemos? Suficiente, no te preocupes. Mira, para explicar la sexología, empecemos explicando lo que es sexualidad. ¿Okay? La sexualidad es todo lo que nosotros somos. ¿Okay? Cómo nos comunicamos con el mundo, cómo nos expresamos, qué nos gusta, qué no, ¿no es cierto? Nuestro género, nuestra orientación, nuestro sexo. Todas estas cosas son lo que definen a la sexualidad de una persona. ¿Okay? Y la sexología lo que hace, pues, es enfocarse en el estudio de eso. ¿Okay? Es sumamente amplio y obviamente viene muy vinculado con toda la psicología. Lo cual que cuando ya lo relacionas se convierte ya no solamente en una cosita de las sexologías, ¿no? La psicología y la sexología. Entonces se hace una rama increíblemente amplia. ¿Okay? Nosotros nos especializamos, nos enfocamos en tratar disfunciones sexuales, ¿verdad? Que pueden ser varias, pueden ser anorgasmias, eyaculación precoz, vaginismos, pérdidas de deseo, eventos traumáticos relacionados con la sexualidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Perdón que te interrumpa. No, tranquilo, sigue, ¿Qué interrúmpeme. qué fue lo que a ti te llamó la atención de la sexología? Digamos, cuando eras estudiante de psicología o ya graduado, ¿por qué decidiste enfocarte en esta rama? Verás, yo empecé a estudiar temas de sexualidad cuando tenía como 17, 18 años. ¿Por qué empecé a hacerlo? Porque tenía los mismos complejos que cualquier otro hombre puede tener a esa edad, cuando está empezando su vida sexual activa con una pareja, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, obviamente mi educación sexual no fue la más acertada, fue decente, por decirlo así, no era del colegio, la del colegio fue un desastre, sino la que me dieron en casa. Pero no fue suficiente. Entonces, obviamente, mucho de lo que aprendí de sexualidad fue viendo pornografía, ¿no es cierto? Como la mayoría de Claro, la mayoría de personas, sobre personas. todo de Ajá. hombres, aprendemos así. Entonces, obviamente, eso también despierta muchísimas inseguridades en uno, ¿no es Ujú. cierto? Como cuánto tiempo yo puedo aguantar yo teniendo relaciones sexuales, o el tamaño de mi pene será suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo se complace una mujer. O llegamos a un punto en el que creemos y entendemos que el orgasmo de nuestra pareja es responsabilidad nuestra, y no es así. De hecho, es responsabilidad de cada uno tener su orgasmo, porque depende mucho del autoconocimiento que tú tengas, entre otros factores. Entonces empecé a estudiar desde que tenía como 17, 18 años temas de sexualidad. Eh, y bueno, de ahí empecé a estudiar psicología y una cosa llevó a la otra. Conocí a este sexólogo argentino que me gusta muchísimo, que se llama Ezequiel López Peralta. Y me motivó mucho porque yo lo conocí a él en persona porque él fue a dar una charla en la universidad una vez. Y cuando lo vi a él, dije, definitivamente esto es lo que yo quiero hacer. Pero también estaba muy consciente del reto tan grande que era porque esta sociedad todavía tiene muchas limitaciones para el tema de la sexualidad. Full, y justo eso quería preguntarte, o sea, ¿por qué crees que se ha formado tanto tabú acerca de la sexualidad? Que al final creo que es lo más humano que puede existir, Cultural, culturalmente. totalmente. La religión tiene un impacto gigantesco, la cultura también. Ujú. Depende de la cultura en la que estés, la sexualidad puede ser vista de una u otra forma, ¿verdad? La sexualidad es algo que todos tenemos, todos lo vivimos de una manera u otra, pero al mismo tiempo es algo que se ha reprimido mucho, porque tápate eso es sucio, mijito no juegue con Ujú. su pene, que cochino, ¿no es cierto? ¿Te masturbaste? ¡Ay, qué asco! ¿Verdad? Claro. Cuando la masturbación es un acto completamente normal, o sea, Ujú. se da desde que somos fetos, ¿no es cierto? Entonces, si es que estamos masturbándonos desde que somos fetos, ¿cómo esperamos no tratar de tener sexo con personas cuando ya no seamos fetos y estemos en nuestra etapa de desarrollo más alta? Claro. Igual quería preguntarte, o sea, ya una vez que descubriste tu interés en esto, ¿cuándo nació tu pasión por contar lo que sabes al mundo y crear sexo a punto caramelo? Am, a ver, Sexo a punto caramelo lo creé cuando regresé de España después de haber realizado el masterado en sexología. Obviamente yo ya venía estudiando sexología mucho antes. De hecho, Ujú. era profesor de clases de sexualidad antes de tener el masterado de sexualidad, de sexología. Eh,
Y ya en mi cuenta de Instagram personal, yo ya hacía preguntas y cosas, pero lo hacía más como por diversión, ¿me entiendes? O sea, como Claro, tu propia curiosidad, así. más como vamos a brotarle el gallinero y Ujú. hagamos preguntas y la gente respondía y se reían y me empezó a gustar el tema. Y pues cuando regresé, y yo siempre estuve consciente de que el Ecuador es un nicho de mercado para mi profesión súper complicado. Y lo ha sido. Ha sido un reto súper grande hacerme conocer, encontrar espacios que estén dispuestos a que yo dé mi voz, ¿no es cierto? Porque mi forma de dar educación sexual no es la que están acostumbrados la mayoría de personas. Por eso en los colegios no me contratan. O sea, me puede contactar la psicóloga de un colegio y me ha pasado que me contacta y es como que, ok, pero tienes que saber que yo voy a hablar así. Yo no voy a decir lo que tú quieres escuchar. Yo voy a decir lo que yo sé, lo que es, ¿no es cierto? Lo que yo he estudiado, lo Ujú. que me han enseñado. Y ya claro, cuando eso llega a las autoridades, se hace un poco más complicado. Y mucho tiene que ver en parte de los padres de familia. O sea, toda nuestra cultura está muy arraigada al tema de generar una educación sexual aparte de la prohibición, ¿no es cierto? De la abstinencia. O sea, no puedes hacer esto, no te puedes cagar la vida, y eso no se hace, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso ha sido una contracorriente para todo lo que yo he venido haciendo súper fuerte. Pero he tratado de hacer lo mejor que puedo y creo que pese a que no me considero influencer y llevar redes no sea mi mayor pasión, creo que he logrado hacerlo bastante bien dentro de lo posible. Justo con esto que me contabas, o sea, de esa cultura alrededor de la abstinencia, ¿cómo crees que ha perjudicado, digamos, a las personas hoy en día y cómo viven su sexualidad? O sea, ¿en qué áreas Hoy específicamente? en día, hoy en día es diferente, porque hoy en día tenemos una revolución en comunicación muy alta. Ujú. Tenemos muchísimo contacto con el exterior, ¿no es cierto? Y las revoluciones sexuales han venido dándose en otros países desde hace mucho tiempo. Nosotros recién estamos entendiendo qué posición, ¿no es cierto?, en el mundo tenemos. Y no es algo que nace dentro de nuestra sociedad, es algo que estamos tratando de copiar. Y el problema de copiar algo de afuera es que no siempre aplica a la población. Entonces, claro, vemos cosas de afuera y tratamos de ponerlas en nuestra realidad y genera mucho conflicto, ¿no es cierto?, entre lo que viene siendo tradicional y las nuevas tendencias que están imponiéndose hoy en día. Entonces genera un choque muy fuerte, ¿no es cierto?, sin poner ningún atributo moral en el tema, ¿no es cierto? Ujú. No es un tema de si está bien o está mal, sino simplemente reconocer de que hay situaciones y cosas y cambios que van a generar conflicto y van a generar molestia. Los cambios de por sí son violentos, los cambios de por sí son momentos en los que las personas nos sacudimos mucho, tenemos que salir de una zona de confort o tenemos que enfrentarnos a cosas complicadas. Entonces, los cambios sociales son bastante severos y pueden traer consecuencias grandes. Ujú. Pero igual creo que son necesarios y me parece súper importante, por ejemplo, lo que tú estás haciendo hoy en día, de generar una cultura de honestidad, creo yo, con respecto a este tema. Y justo con esto quería pasar a la siguiente sección, que sería, me gustaría conversar contigo acerca de la sexualidad en el área de la soltería. Por ejemplo, o sea, existen muchas personas que, yo qué sé, por distintas cuestiones de su vida pierden confianza en sí mismos. Entonces, ¿cómo recobramos esa confianza en nosotros mismos para volvernos atractivos para el sexo al que nos sentimos atraídos? Ok, amplia pregunta. Sí, un poquito. Amplia pregunta, pero ok, mira, los seres humanos tenemos la increíble habilidad de controlar nuestros pensamientos, Ujú. ¿verdad? A veces se hace Sí. más difícil o más fácil dependiendo de varios aspectos. La ansiedad puede ser uno de ellos, ¿no es cierto? La ansiedad puede hacernos eh, fijar en un pensamiento y que sea mucho más difícil de cambiarlo. Y hay muchas cosas cuando estamos hablando de temas de sexualidad que pueden generar ansiedad, ¿no es cierto? Miedo al rechazo, miedo a no rendir, miedo a no poder conseguir lo que uno quiere o métele más cuajados al asunto que igual le van a entrar, ¿me entiendes? O sea, pueden ser Ujú. muchas cosas las que puedan producir esta ansiedad. Entonces, el rato de perder confianza, una de las cosas que vamos a tener dentro de nosotros cuando tratamos de interactuar con el sexo opuesto o con el mismo sexo, va a ser esa ansiedad, ese miedo a podré, ¿no es cierto? Y ese miedo viene en parte también a que cómo te rechacen, porque una cosa es que Ujú. te digan, ¿sabes qué? Muchas gracias, no estoy interesado, y otra cosa es que te pongan la mano en la cara y sean muy despectivos o despectivas contigo. Va a generar un impacto completamente diferente en la psique de la persona y puede generar mucho más miedo o puede generar mucho más confort, ¿no es cierto? Como que, bueno, no estuvo tan malo, intentémoslo de nuevo. Ujú.
¿verdad? Yo creo que una de las formas más eficientes para quitarse esos miedos es la desensibilización sistémica. O sea, irlo haciendo hasta que ya no sea tan preocupante. De hecho, hay muchos programas de pick-up que enseñan eso, ¿no es cierto? O sea, enseñan a darte cuenta de que tú puedes comunicarte con las personas sin necesariamente eh, dejar que este rechazo te afecte a ti. ¿Y qué técnicas podemos tomar para desensibilizarnos de ese tema? Uf. Primero que nada, yo sí recomiendo siempre, importantísimo, tener un apoyo terapéutico externo que te esté guiando, porque puede ser que haya otras fuentes de donde estén naciendo todos estos malestares. Entonces sí creo que sea muy relevante tener ese apoyo externo que te pueda guiar, ¿no es cierto? Si es que no lo tienes, pues es un tema de... Yo tenía un profesor en España que entraba a la clase y era un crack el hombre, y nos hacía una pregunta y todo el mundo se quedaba frío. Y él solamente nos decía, ustedes sí saben, láncense. Él decía, mójense, mójense. O sea, como que arriesguense a responder. Bótense, sí. Bótense. No tengan miedo. Entonces por ahí alguien alzaba la mano, decía algo y era como que, ya ves que sí sabes. ¿Quién más? O sea, alguien más se motivaba y alzaba la mano y es lo mismo. Yo creo que este ejemplo se puede aplicar a muchas cosas de nuestra vida. Justo conversaba con el Toño en el carro y le decía, le decía, le decía, mira, es como cuando vas a una entrevista de trabajo. Cuando vas a una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que más miedo te da? Que no me den el trabajo. Exacto, que te Pero siempre es rechacen. ese miedo al rechazo. Exactamente. Y es un miedo que vamos a tener en varios contextos de nuestra vida, en varios momentos, en varios contextos, valga la redundancia. Igual creo que es bueno, ¿no? O sea, como si algo te da miedo, por ejemplo, me emociona eso. O Obvio. sea, porque si es que no te da miedo, no es realmente un desafío. Entonces, Claro. igual quería preguntarte a Pero también hay que ti. entender cómo tú reaccionas ante el miedo. Claro, eso siempre es Porque puedes importante. reaccionar de diferentes formas al miedo, ¿no es cierto? Puedes afrontarlo, puedes huir o puedes quedarte paralizado. Ujú. Y muchas veces lo que pasa cuando quieres tú acercarte a una persona que quieres conquistar, te paralizas, ¿no es cierto? Te quedas ahí como, ¿y qué le digo? ¿Y qué hago? ¿Y cómo actúo? ¿Y cómo me paro? Entonces aprender a encontrar este valor en uno mismo para poder expresar ese valor hacia afuera es súper importante. Full, ese autocontrol de cierta manera. Sí, esa inteligencia emocional, esa Ujú. templanza, perdón, ese valor propio de saber, yo tengo algo que aportar, yo tengo algo que poner en la mesa y estoy consciente de que no todo el mundo lo va a valorar. En ese caso, yo, porque quiero estar con alguien que no va a valorar lo que tengo para ofrecer. Pancho, ¿y tú qué experiencia has tenido que te haya dado ese miedo y que te haya impulsado así como a salir de tu zona de confort? Yaño, yo soy una persona súper introvertida. Entonces, prácticamente todas las decisiones que he tomado en mi vida me han hecho entrar en pánico. Ujú. Desde entrar a la universidad, desde ir a hacer la maestría, desde irme de intercambio, muchísimas, muchísimas cosas. Yo en lo personal, con las mujeres, no soy tan lanzado, ¿verdad? O sea, a mí me gusta tener un punto de confort, digamos, ¿no es cierto? Como que yo ver como que, sí, esa man parece que sí le intereso. Claro, tener como que esa base sólida como para construir más o Ajá, menos. para Sí, decir, sí, te sí cacho, me voy a ajá. votar. Pero por otro lado también he aprendido a desarrollar un montón de habilidades, ¿no es cierto? Como una persona introvertida, el hecho de estar aquí sentado contigo, tener dos cámaras al frente, 5 personas viéndome y a ti, ¿no es cierto? Claro. Me ha dado mucha tranquilidad exponiéndome ¿verdad? Porque es así. Mientras más te expones, más miedo pierdes, porque te vas dando cuenta de que en verdad no es tan grave. Una profesora en mi universidad me ayudó muchísimo eso, es más. Porque imagínate que yo era un tipo que cuando hablaba en público tartamudeaba y di un TEDx en el Teatro Sucre lleno. Increíble. Entonces pasé de ser un tipo que tartamudea, hablando a mis compañeros de la universidad, a estar en el Teatro Sucre hablando. Y eso es todo porque yo me expuse, yo me puse en esa situación. Busqué situaciones en las que me hagan salir de mi zona de confort de forma que me sienta cómodo para poder conseguirlo. Pancho, y con eso, o sea, con eso que me dices, o sea, justo exponerte a ese miedo. Ya pasemos como un poco más del tipo de preguntas que estás acostumbrado en tu área. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué le dirías a una persona que tiene justamente ese miedo a rendir? O sea, el man que sale con su crush y que termina esta noche yendo a su casa y tiene miedo de rendir. Mira, yo baso muchísimo de mi cuenta en Apunto Caramelo en la idea de que el sexo es diversión y que si no te estás divirtiendo no lo estás haciendo bien. ¿Okay? El sexo no se trata de una competencia o una carrera para ver quién tan rápido o quién llega primero al orgasmo, Ujú. sino de crear una experiencia.
¿ya? Una experiencia que sea completamente satisfactoria para ambas partes o todas las partes que quieran involucrarse en el acto, ¿verdad? Piensa mucho más no en cuánto voy a rendir, piensa más en cómo puedo hacer esta experiencia diferente, cómo puedo hacer esta experiencia nuestra, ¿no es cierto? Que ella salga o él salga de tu casa diciendo, qué chévere experiencia, me divertí un montón, ¿ya? Y el tema de que hayas eyaculado pronto no termina en un segundo plano, porque también le damos demasiada importancia a eso Ujú. y se entiende súper mal el concepto de eyaculación precoz, ¿no es cierto? Yo he tenido gente que me dice, es que duro muy poco, y pregunto, ok, ¿cuánto duras? 10 minutos. Brother, eso es más que suficiente, ¿no es cierto? O sea, Ujú. entre 5 y 7 minutos ya es una relación sexual coital perfectamente normal. Si es que ya tienes un problema de que te besaste con una persona y en el beso tuviste eyaculación, ok, ahí sí podemos estar hablando de una eyaculación Migración precoz, precoz, sí. ¿no es cierto? O de una falta de control muy fuerte, ¿verdad? Pero 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, para algunas mujeres 10 minutos ya está mucho, Pancho, me gustaría ahorita pasar como a preguntas del equipo. por supuesto. Entonces quería preguntarte, Joaquín, ¿tú tienes alguna pregunta? Bueno, yo por un lado soy igual psicólogo, pero he escuchado muchas veces que hay dudas de si es que el tamaño de verdad importa. Podría, sí. Sí podría importar. ¿Por qué? Porque existe la compatibilidad genital. Hay poblaciones de mujeres que tienen una cavidad vaginal mucho más amplia que otras. Otras tienen una cavidad vaginal más estrecha. Así como hay hombres que tienen penes más grandes y hombres que tienen penes más pequeños. Veámoslo de una manera más geográfica. En África los hombres tienen penes más grandes, en Latinoamérica tenemos los penes más grandes, en China, Japón, Corea tienen penes más pequeños, igual que sus contrapartes de las mujeres tienen cavidades vaginales más angostas. Las mujeres africanas y latinoamericanas tienen caderas más amplias, por ende están más preparadas anatómicamente para recibir penes de un tamaño más grande. Entonces, sí podría ser que el tamaño importe dependiendo el match que hagas en las personas, ¿no es cierto? Si es que tenemos una persona con ¿cómo es? Una vagina muy estrecha o si tenemos una persona con un pene muy grande, puede generar mucho malestar. Pancho, me gustaría ahorita pasar como a las preguntas que nos habían hecho la audiencia, igual amigos. Y una que me llamó muchísima atención era una persona que nos preguntaba qué es el Tantra. ¿Qué es el Tantra? A ver, yo no soy muy estudiado del Tantra. La verdad no he sido Ujú. nunca, y esto es un poco irónico, pero yo nunca he sido mucho de temas muy espirituales ni muy energéticos. Pero el Tantra es una experiencia, no es una experiencia, se me fue la palabra. ¿Práctica? Práctica, gracias. Es una práctica sexual en la cual tú lo que haces es reservar tu energía, ¿no es cierto? Puedes tener encuentros sexuales, no necesariamente con penetración, un coito, ¿no es cierto? Pene-vagina. Y lo que haces es guardar esa energía y se entiende la energía como el orgasmo, como la expulsión del semen. Entonces lo que se enfoca es más en tener otro tipo de conexiones más energéticas o más eróticas, que les llamo yo, la verdad, porque para mí el tantra es una experiencia erótica, ¿no es cierto? Es conectar Ujú. con dos cuerpos conectados de una manera más profunda, dándose placer, porque eso es el erotismo, la capacidad de dar placer y de recibir placer. Eso es lo que yo creo, de verdad. El Tantra no es un área que a mí me ha interesado mucho estudiar y lo que sé va por ahí. Ujú. Pachito, una duda. ¿Tú crees que la pornografía en una edad joven sí puede perjudicar a que una persona actúe durante el sexo? O sea, que tenga una imagen de lo que puede ser y luego digan no es lo que pensé y no le guste o que no disfruten. Por supuesto. La pornografía es un arma de doble filo. Puede ser una herramienta súper divertida o puede ser una herramienta súper destructiva, ¿no es cierto? Si es que tú empiezas a consumir pornografía desde muy temprana edad, lo que vas a hacer es desensibilizarte a. Y puede ser que lo que quieras hacer es replicar todo lo que ves. Y no sé si es que a uno de ustedes les ha pasado, que la pornografía que ven ahora no es la misma pornografía que empezaron a ver cuando empezaron a ver pornografía. Hoy en día capaz es diferente, capaz es mucho más hardcore, Hay de todo ahí. o un poco de todo, ¿no es cierto? Pero es un tema de entender que la pornografía puede generar mucho daño a cualquier edad, no solamente de infancia. O sea, le puede perjudicar también a un man de 30, a una chica Por de 30. supuesto, digamos que yo termino con mi pareja, ¿no es cierto? Y entro en una depresión súper fuerte.
Y para saciar mis necesidades sexuales ansiolíticas, empiezo a masturbarme muchísimo viendo pornografía. Entonces empiezo a aislarme cada vez más, empiezo a generar una adicción a la pornografía. Entonces se complica. Entonces llego a mi trabajo y lo único que quiero es masturbarme y lo único que quiero es ver pornografía. Entonces empiezo a ver pornografía y masturbarme en el trabajo. Se empieza a interferir con mi ambiente laboral. Me voy a una reunión familiar y me voy al baño cada 2 horas solamente para ver pornografía y masturbarme. ¿Verdad? Puede pasar. Igual que puede pasar... ¿Perdón? Son casos normales, así. Digamos que sí. O sea, son casos que se dan, ¿no es cierto? Y creo que todos los hombres estamos en alto riesgo de eso, sobre todo por el excesivo consumo de pornografía que hay. Ahora, la pornografía puede ser una fuente de aprendizaje también, ¿no es cierto? Puede ser una fuente donde tú dices, ah, mira, yo no sabía que eso era opción. Yo también quiero hacer eso. O puede ser una herramienta para decir, ok, ¿sabes qué? En pareja veamos una película pornográfica y repliquémosla, ¿no es cierto? Pueden ser herramientas de diversión. Si es que te masturbas de vez en cuando viendo pornografía, ok, mejor si no lo haces, pero si es que no es todo el tiempo, todos los días, está bien, ¿no es cierto? O sea, yo personalmente no le veo como algo que debe ser satanizado, creo que es algo que debe ser moderado. Ahora hay cosas que son muy difíciles de moderar, el alcohol, el tabaco, la pornografía, ¿cómo la controlas? Si ya está ahí, ¿cómo haces para controlar a todas las personas de la forma como lo usen? Ahí pueden entrar tus papás, siendo un niño o una niña. Por supuesto, deberían entrar tus papás. Esperaría que entren tus papás. Pero el problema es que no entran, ¿no es cierto? O sea, tienes todos los paternal controls que pueden haber para moderar esas cosas y cuántos papás conoces que los tengan. O les dan un teléfono, muchos. Les dan un celular a los niños desde que tienen 9 años. O sea, imagínate si estamos en la época de la revolución de la comunicación y podemos enterarnos de todo y ver todo solamente con aplastar un dedo. ¿Qué tan responsable como padre está haciendo? Pancho, cambiando de tema, hay otra pregunta que nos había llegado, que igual me llamó la atención. Nos preguntaron si los moretones en relaciones sexuales muy bruscas afectan tu salud. Los moretones tipo hikis. O meterle un puñete. Creo que se refería más a tipo puñete, ajá. Creo que era más a tipo puñete. Tipo Kiki, no sé. O sea, si te están metiendo un puñete y te dejaron morado y tú saliste con sentimiento a eso y te gustó y te dio placer, porque la línea entre placer y dolor es muy fina, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿puede ser riesgoso? Sí, claro. De hecho, si es que le pegas a tu pareja muy fuerte, puede ser un riesgo. Ahora estamos hablando de chupones, en la mayoría de casos no va a ser un problema, pero sí podría generar... de hecho, han habido casos de personas que se han muerto por chupones. Sí. Eso sí, alguna vez vi, creo. Es muy, muy extraño, pero es posible. Pero, o sea, como es tan raro, creo que hasta uno dice, será verdad. Ajá. Pero o sea, es porque falta que coagule la sangre o que puede... No me acuerdo la explicación exacta, para serte sincero, pero el tema es que en el momento de succión lo que estás haciendo es sacar la sangre, ¿no es cierto? Y estás acumulando la sangre y eso hace que las venas también se metan ahí. Y me parece que se taponaba una vena o se hacía una... Como una hemorragia. No, porque el hiki ya es una hemorragia, ¿no es cierto? Porque está ahí la sangre regada. Si no, se hace un trombo. Y ese trombo puede ser lo que viaja por tu vena, por tu arteria y te mata. Si no me equivoco, estoy casi convencido de que por ahí va. Igual, otra pregunta que me habían hecho era, ¿qué piensas con respecto a las relaciones abiertas? O sea, las dinámicas que se pueden dar ahí dentro. Porque yo entiendo que, digamos, en relaciones abiertas tienes que tener ciertos acuerdos. Eso significa como, todos con todos. Durante el sexo, etc. Ajá, exacto. Claro. ¿Qué pienso? Pienso que pueden funcionar terriblemente bien o terriblemente mal. Pero como tú dices, depende muchísimo de los acuerdos que se hayan tenido y cómo se respeten esos acuerdos. Ujú. Creo que en toda relación hay un contrato implícito, ¿no es cierto? De cosas que sabemos que no debemos hacer. Cuando tú conoces a alguien, hoy por hoy es muy común preguntar como que, ok, ¿y tú qué quieres? ¿No es cierto? O sea, tú quieres la soltería loca, quieres solo joder, quieres agarrar, quieres solo coger o quieres algo más serio. Creo que a full personas igual les da miedo como que hacerse esa pregunta y hacer a la otra persona esa pregunta. ¿Cómo Claro, llegas a eso? porque hacer esa pregunta puede ser algo que ahuyente a la potencial pareja que tienes al frente. Ujú. Porque tampoco queremos ver la realidad. Entonces, como que, wow, esta persona es increíble, tiene tantas cosas que me fascinan, me alucinan, me encantan. Pero es polígamo, ¿no es cierto? O Claro. quiere practicar la poligamia. ¿Yo quiero eso? No, yo no quiero eso. Yo quiero ser la estrellita del árbol de Navidad en esta relación.
Entonces por ahí no va, ¿verdad? Pero si es que dices, fresco, podemos ser polígamos sin ningún problema y podemos practicar la poligamia. Porque, ojo, la monogamia es una elección tradicional y cultural que tenemos ya arraigada en nuestra cultura y por ende se siente tan auténtica y propia. Pero naturalmente no lo es. La poligamia es, tú dices que la poligamia es como más natural en ese sentido. Totalmente. Si hablamos evolutivamente desde la psicología evolutiva, perdón, los hombres estamos diseñados para garantizar nuestra reproducción con cuantas mujeres o hembras podamos. Es así. Incluso hay estudios que muestran que el tamaño de nuestros testículos demuestra que eso es así, ¿verdad? Hay animales, ¿cómo se dice? Monos, ¿ya? Hay ¿Una especie? una especie, gracias. Tranquila. Qué trabadazo. Hay una especie de monos, ¿no es cierto? Que tienen testículos más pequeños. ¿Por qué? Porque tienden a reproducirse mucho menos. Porque tienen una tendencia a ser más monógamos. Si me reproduzco con una misma pareja. Otras especies como los gorilas tienen unos testículos más grandes. ¿Por qué? Porque tengo que asegurar mi linaje. Si es que yo soy el macho alfa, ¿no es cierto? Hablando de formas muy, muy primitivas y muy base del ser humano, que al final seguimos siendo animales, solamente que somos muy ególatras, pero seguimos siendo animales. En base seguimos siendo eso. Entonces los gorilas, como los machos alfa, dicen, ok, yo como macho alfa tengo que garantizar que mi ADN sea el que quede, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener la mayor capacidad posible para repartir mi esperma para garantizar eso. Entonces, si me reproduzco con 1, 2, 3, 4, 5 hembras, voy a garantizar eso, tengo más chance de garantizarlo. Los seres humanos, en base, en principio, tenemos o funcionamos de la misma manera. Ahora, tenemos un estado de conciencia mucho más alto, ¿no es cierto? Tenemos una capacidad de entender y procesar emociones mucho más alta que la mayoría de animales, que todos los animales, creo yo, hasta donde yo sé. Entonces, claro, ahí es donde se marca esta enorme diferencia en este desarrollo de conciencia que hemos tenido durante tantos años de evolución, que nos diferencia muchísimo. Entonces tendemos a ¿qué? A agruparnos más y a buscar cosas más seguras, porque si no tenemos algo seguro, que a nuestro ADN lo podamos nosotros transmitir o dejar o heredar, van a haber mucha más competencia allá afuera. Claro, igual, Pancho, en tu experiencia, como... ¿tú has tenido Como alguna hombre o relación- como sexólogo. Como hombre, ¿has tenido alguna relación poliamorosa? No, pero quisiera probarlo. ¿Sí? Yo soy un tipo muy curioso y me gusta mucho probar cosas. Entonces, me gustaría mucho probar una relación poliamorosa, pero creo que las condiciones en las cuales yo lo haría son demasiado específicas, por lo cual creo que sería muy complicado de conseguir o encontrar las personas que estén dispuestas a hacerlo. Sí, creo que igual, o sea, para el tema de relación poliamorosa, creo que tiene que haber muchos acuerdos. Más Sí. que nada, como que igual, que todas las personas vayan como en sintonía de sus Todas acuerdos. todas tienen que estar muy conscientes de a lo que se están metiendo, Ujú. ¿no es cierto? Y tienen que estar muy de acuerdo con todas las cosas que se pueden esperar dentro de esa relación. Y entenderse y conocerse muy bien. Una persona celosa no puede formar parte de una relación poliamorosa Ujú. o polígama, no puede. Porque si vas a estar celando a tu pareja con la otra pareja de tu pareja, ¿dónde quedas tú? ¿Y cómo manejas esos celos? Digamos, no solo en relaciones poliamorosas, sino también ya en relaciones, digamos, monógamas. ¿Cómo se manejan los celos? Los celos son nuestros. Y eso ya es algo que tenemos que entender. Y la gente no entiende eso, porque la gente interpreta los celos como una responsabilidad del otro. ¿No es cierto? Mis celos son por tu culpa. De verdad Ujú. son tus celos. Tú los estás sintiendo. ¿Verdad? Por X motivo. Puede ser que tengas motivos, como puede ser que no. Hay celos que son más coherentes que otros. De hecho, yo tuve una discusión bien larga con una profesora en España sobre el tema de los celos. Porque yo le decía que incluso son normales. Que mi forma de verlo es que son normales, son funcionales. Porque los celos tienen una función dentro de. Y eso es cuidar a nuestra pareja. Porque, de nuevo, volvamos al tema de lo que somos en base. Ujú. ¿No es cierto? Yo tengo que cuidar mi pareja, porque tengo que cuidar mi ADN, tengo que cuidar mi reproducción. Claro, como asegurar ese, como ese lineaje, de cierta manera. Exactamente. Entonces, es una respuesta completamente natural sentir celos. Ahora, ¿cuándo es normal sentir celos? Porque hay gente que tiene celos de las hermanas o de los hermanos. Ujú. O hay gente que tiene celos de los mejores amigos o de las mejores amigas. ¿No es cierto? Entonces es como que, no, es que soy yo en tu vida y nadie más. ¿Sí? Estamos hablando de un montón de cosas más profundas que tocaría analizar. ¿Por qué esa persona tiene
todo ese bagaje de pensar que los celos son, o sea, que tiene que tener este control tan absoluto de su relación. ¿Qué eventos traumáticos ha vivido? ¿Qué dolores ha sufrido que no ha procesado? ¿Verdad? Creo que con esto respondí tu pregunta. Sí, sí, igual como que justo quería pasar, más bien volver de nuevo a las relaciones polígamas, porque hay algo que me llama la atención, o sea, que he escuchado en un montón de personas, un montón, que normalmente las personas, que tienen una relación polígama es porque tienen miedo al compromiso. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Será que tengo miedo al compromiso yo? No lo Ya me sé. hiciste dudar, ¿verdad? No, no creo que en todos los casos sea así, porque ponte a pensar que una relación polígama requiere el doble de compromiso o el triple de Claro, o compromiso. sea, dependiendo de cuántas personas estén involucradas. Exacto, pero también te aliviana de un montón de responsabilidades. Porque, a ver, ahí está esta psicóloga que se llama Esther, Esther Perel. sí, gracias, Esther Perel. Ella habla mucho de un concepto que a mí me encanta, que es que en la actualidad vemos a las relaciones como personas que tienen que brindarnos todo lo que necesitemos, cuando antes no era así. Antes teníamos toda una comunidad de gente que nos daba lo que necesitábamos, no solamente en una pareja. Hoy por hoy es así. Entonces, capaz, el tema, y no necesariamente tienes que tener una relación con esta persona, sino en un ambiente social. ¿No es cierto? Tienes tu grupo de apoyo, tienes tu red de apoyo, tienes tus amistades, tienes tu familia, tienes, yo qué sé, otra gente que te pueda ayudar con otras cosas. Ujú. Hoy por hoy, en cambio, es todo me tiene que dar mi pareja. Toda mi felicidad, toda mi paz, toda mi tranquilidad, todos mis hobbies, todo tiene que venir de una sola persona. ¿Cómo podemos abarcar tanto? A veces ni siquiera podemos abarcar con No, con entonces nosotros peor, mismos. peor con lo de alguien más, ¿no es cierto? Entonces yo creo que bajo ese concepto es importante analizar el tema de la poligamia, sobre todo en la presión en la que vivimos hoy en día con las relaciones. ¿Por qué las relaciones hoy en día fracasan tanto? ¿Será ese uno de los motivos? ¿Será la presión tan grande que tenemos? ¿O será simplemente que somos muy inconformistas porque somos, de nuevo, muy ególatras? Puede ser. Puede Cualquier ser. cosa puede ser. Puede ser. ¿Vos qué dices, Pedro? ¿Vos eres Yo, pedronista? hedonista. Sí. Pedronista de... Peronista no. Pedronista. Pedronista capaz. No, hedonista. Quizás. Algunas cosas. Pero Claro, bueno. porque también puede ser Para pensar, sí. el mismo Lo pienso hedonismo, para el pensar. mismo hedonismo puede ser una causa de la poligamia, ¿no? Claro. Pero también podemos ver que hay religiones y culturas en las que la poligamia es completamente normal y aceptada. Por ejemplo, el islamismo. Pero es de cierto modo necesario ese hedonismo en la sexualidad. ¿Es necesario la monogamia? ¿Es necesaria la poligamia? En monogamia y en poligamia. ¿No es cierto? O sea, ¿qué tan necesario sea? No sé. Pero somos. Claro, o sea, el deseo sexual siempre existe, creo. Igual, justo era una de las, como que las cosas que igual me preguntaba, como, por ejemplo, ¿existe algo como demasiado deseo sexual o Sí. no? Una hipersexualidad puede existir, sí. ¿Y dónde encuentras como ese límite? ¿Dónde qué? Encuentras el límite, o sea, entre cuánto es suficiente, cuánto es mucho y cuánto es poco. Buena pregunta. ¿Cuánto es poco? Nunca. O sea, nunca tengo ganas. ¿No es cierto? Pongámoslo así desde lo más bajo. Una persona que dice, y que esas personas suelen considerarse personas asexuales, yo no considero que exista tal cosa. No porque no quiera validar a esa persona, sino porque creo que no es un tema de que no tengo este deseo sexual, sino porque lo he reprimido o no lo he aprendido. Mm. ¿No es cierto? Y de hecho, cuando yo estudiaba, nos dieron casos de esto. Como que miren, estos son casos reales de personas que se declaraban asexuales y con el tiempo aprendieron a encontrar el valor de su sexualidad y a vivirla desde su propia forma, ¿verdad? Y obviamente ya no somos asexuales, ¿verdad? Pero aún así, si vamos más atrás de eso, ya nacemos con un identificador sexual, Ujú. nacemos con hormonas sexuales, nacemos con cromosomas, ¿no es cierto? Que ya nos dan una sexualidad. Entonces somos sexuales desde mucho antes de eso. Es como decir yo soy apolítico. Eres apolítico, pero igual eres político, porque igual vas a tener alguna opinión. Obvio, hasta tu propia política es que no crees en ninguna política. Exactamente, entonces es una paradoja que no lleva a ningún lado. Y es lo mismo con el tema de la sexualidad, ¿no es cierto? A menos de que nazcas así completamente en blanco, que eso no sucede, ¿verdad? De ahí el otro extremo, ¿cuál sería? El otro extremo sería una hipersexualidad, que puede ser una persona que tenga un deseo sexual
demasiado recurrente, ¿no es cierto? Estamos Ujú. hablando de personas que se puedan estar masturbando 10 veces al día, ¿verdad? Por ahí, 5 veces al día. Y de ahí pues todo lo que puede estar en el medio de esa campana de Gauss. Y bueno, Pancho, ya ahorita ya se nos acabó el tiempo, tristemente, me hubiera encantado tenerte como por más tiempo, pero por temas logísticos ya no se nos da más. No Entonces, te muchas preocupes. gracias, te agradezco muchísimo por haber venido hasta acá, por estar con nosotros. Sabes que siempre es bienvenido aquí cuando quieras. Pedro, te agradezco muchísimo a ti. Ha sido un placer para mí conversar contigo hoy. Me encantaron tus preguntas. Muchas gracias. Muy buenas preguntas. Y pues nada, un placer y espero que pueda aportarte a ti, a los chicos y a la gente que nos está viendo. Y nada, eso nomás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pancho, y muchas gracias, Seres de Luz, por todo su tiempo. Redes sociales, Ah, ya. Muchas gracias, Pancho, por todo. Quisiera que nos cuentes, por favor, cómo estás en tus redes, dónde te podemos encontrar. Pues yo estoy en Instagram como sexo_a.caramelo. Es _caramelo porque yo creo que el sexo tiene que ser ahí, en el _caramelo. Y pues ahí me pueden encontrar. Estoy siempre abierto a responder dudas y preguntas que tengan. Tengo un segmento los jueves en que respondo todas las preguntas que puedo responder y si quieren hacerlo por interno, pues con todo el gusto también. Igual ahí pueden encontrar mi contacto si es que quieren una cita o agendar una cita conmigo, pues con todo el gusto también. Buenazo, gracias, Pancho. Y bueno, muchas gracias, Seres de Luz. Ustedes saben que pueden encontrarnos en todas partes como nirvanacommunity.es y nos vemos la siguiente ocasión.